El grupo de investigaciones especializado Juan Miguel Angarita ofrece a ustedes la más cordial bienvenida a la clase número 32 del ciclo de capacitaciones en Derecho Penal para criminalistas. Mi nombre es Hernán Andrés Suárez Uribe, su capacitador, y les agradezco a todos los presentes por su asistencia. Venimos hablando de la audiencia preparatoria desde hace tres charlas. Eh, Hemos hablado, digamos, de toda la estructura de la audiencia preparatoria. Hemos hablado de los pasos que debe dar la prueba dentro del procedimiento penal. Ayer hablamos con bastante, digamos, detalle sobre el contenido de la solicitud probatoria, los aspectos técnicos relacionados con la solicitud probatoria. Y el día de hoy vamos a hacer un pequeño análisis de las reglas de exclusión probatoria, que también se discuten en la audiencia preparatoria. Este pequeño análisis es sumamente importante porque en la audiencia preparatoria deben excluirse aquellas pruebas ilícitas o ilegales, a la luz de una cláusula que se denomina cláusula de exclusión, según la cual aquellas pruebas no pueden ser valoradas desde ninguna perspectiva, desde ningún punto de vista, y por lo tanto la oposición al decreto de esas pruebas se realiza en audiencia preparatoria. Para realizar esa reflexión, entonces, iniciemos con nuestra primera diapositiva, donde vamos a retomar el contexto. Siempre que arrancamos nuestras conferencias con relación a la audiencia preparatoria, debemos recordar el camino de la prueba en el proceso penal. Decimos que la prueba tiene que ser una prueba existente. Esa prueba, además, tiene que ser identificada, recolectada, eh, embalada, sometida a cadena de custodia y aducida al juicio conforme a las reglas de la ley 906, o sea, a las reglas legales, conforme a reglas constitucionales, también relacionadas con la forma de incorporación de la prueba dentro del procedimiento penal. Esto impacta en la legalidad de la prueba. La prueba tiene que ser descubierta. Nosotros mencionábamos la importancia del descubrimiento, de revelar el conjunto de medios de prueba, de elementos materiales probatorios que las partes desean arribar a juicio. La prueba debe ser enunciada, debe ser solicitada conforme a las reglas de admisibilidad de la prueba que estudiamos en nuestra charla del día de ayer, o sea, conforme a las reglas de pertinencia, conducencia, utilidad, razonabilidad, según las cuales la prueba resulta además una prueba que no ofrece una confusión, una prueba que ofrece mayor claridad al procedimiento, una prueba que no genera un perjuicio indebido para el procedimiento o para la actividad del juez, entre otras reglas de admisibilidad que mencionamos el día de ayer. Y pues antes de esa valoración vendrá el decreto y la depuración de la prueba. Bien, eh, para que una prueba pueda ser admitida, entonces se requiere solicitarla acorde con esas reglas de admisibilidad que vimos el día de ayer, pero también se requiere que la prueba goce de plena legalidad y de plena licitud. Y ese es un análisis que nosotros tenemos que desarrollar al momento de solicitar la prueba o cuando el juez en la audiencia preparatoria nos corre traslado para oponernos a la solicitud probatoria de la contraparte, donde uno esgrime, por ejemplo, los defectos de la contraparte en la sustentación de la admisibilidad de la prueba, o a su vez puede esgrimir la falta del descubrimiento para efectos de solicitar el rechazo, o puede uno aducir la ilegalidad o la ilicitud de la prueba para efectos de su exclusión desde la audiencia preparatoria. Hacemos a la siguiente diapositiva una vez decantado este pequeño contexto. La cláusula de exclusión es un concepto que tiene un fundamento normativo.
Aquí estamos mencionando solamente dos normas del ordenamiento jurídico interno, pero desde luego estas normas están fundamentadas en tratados internacionales sobre derechos humanos, que buscan o que tienen como propósito fundamental evitar que las pruebas que utiliza el Estado para el juzgamiento en materia penal sean obtenidas con violación de los derechos humanos. Eh, a un Estado, con todo su poder, con toda su fuerza pública, con, toda su, con todo su monopolio armamentístico, con todo su poder económico, político, etcétera, le queda muy fácil coger a una persona, arrodillarla, apuntarle a la cabeza y solicitar que diga una verdad. Es más, puede ser la verdad que quiere que diga el Estado. Eso es lo que se quiere evitar a través de la figura de la cláusula de exclusión. Se quiere evitar que el Estado incurra en mecanismos atentatorios de la dignidad humana para efectos de la obtención, para efectos de la recolección, para efectos de la aducción de las pruebas al procedimiento penal. A ese propósito del Estado se ha sumado la teoría de la cláusula de exclusión, que es la herramienta que le permite al juez de la República, específicamente al juez de control de garantías o al juez de conocimiento, dejar de valorar lícitamente aquella prueba que reviste este fenómeno de ilicitud y de ilegalidad. El fundamento normativo de la cláusula de exclusión lo encontramos en el artículo 29 constitucional. A su vez, lo encontramos en los principios rectores del Código de Procedimiento Penal en el artículo 23. Ese artículo 29 constitucional nos dice que es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso. Aquí el artículo 29 constitucional nos está hablando de la prueba ilegal, es decir, aquella prueba obtenida con violación del debido proceso probatorio, de identificación, de fijación, de embalaje, de sometimiento a la trazabilidad de la cadena de custodia, de entrega a la parte procesal a través de los informes de policía judicial o de los informes de investigador de campo, y el proceso de incorporación a el proceso penal, luego de su descubrimiento, luego de su enunciación, luego de su solicitud, decreto, depuración y valoración. También dentro del ordenamiento interno, el artículo 23 de la Ley 906 del año 2004, como lo decíamos, consagra un principio rector del procedimiento penal. Esto es un mandato de optimización del procedimiento penal que debe aplicarse en la mayor medida de las posibilidades fácticas. Ese es el concepto de principio que trae a la teoría del constitucionalismo moderno Robert Alexi. Según esa norma o ese principio rector, toda prueba obtenida con violación de las garantías fundamentales será nula de pleno derecho. La norma establece una circunstancia y una consecuencia puntual frente a la prueba obtenida con violación de garantías fundamentales. Y esto es que la prueba será nula de pleno derecho y deberá excluirse de la actuación procesal. Asimismo, dice el artículo 23 de la Ley 906, que no se excluirán solamente aquellas pruebas ilegales o ilícitas declaradas nulas dentro de la actuación procesal como consecuencia del fenómeno de ilicitud o de ilegalidad, sino además también deberán ser excluidas las pruebas subyacentes, esto es, las pruebas que se derivan de la prueba ilegal o de la prueba ilícita. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva entonces para diferenciar el concepto de prueba ilegal y el concepto de prueba ilícita.
La cláusula de exclusión aplica tanto para las pruebas ilícitas como para las pruebas ilegales. Nosotros veíamos cómo el artículo 23 parece ser, de la ley 906, parece ser que solo se refiere a las pruebas ilícitas, esto es, a las obtenidas con violación de garantías fundamentales. No obstante, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en sentencia cuyo radicado es 31500 del 14 de septiembre del año 2009, aclaró que la cláusula de exclusión aplica para ambas circunstancias puntuales. Eso quiere decir entonces que existe una diferencia conceptual entre la prueba ilícita y la prueba ilegal. Para la Corte Suprema de Justicia, más específicamente, y me gustaría referirles un radicado que pueden estudiar que me parece maravilloso, que es el radicado 12158 del año 2016, radicación 45619, componencia del magistrado Luis Antonio Hernández Barbosa. Esta es una sentencia, en mi concepto, emblemática en materia de cláusula de exclusión. La corporación hace una diferenciación entre el concepto de prueba ilícita y el concepto de prueba ilegal. La prueba ilícita es aquella obtenida con violación de garantías inherentes al ser humano. A eso le llama el artículo 23 garantías fundamentales, como la intimidad, verbigracia cuando la Fiscalía obtiene información de carácter reservado de un ciudadano que se encuentra vinculado al procedimiento penal a través, por ejemplo, de una interceptación ilegal o, por ejemplo, a través de una recolección de la prueba con prescindencia de una audiencia de búsqueda selectiva en bases de datos y su control previo y posterior emitido por parte del juez de control de garantías. Eso es una violación a la intimidad, entonces, que conduce a la ilicitud de la prueba, con violación a la dignidad humana, con violación al derecho a la no autoincriminación. Entonces, aquellos fiscales que presionan al indiciado para efectos de que rinda un interrogatorio, al margen de que el interrogatorio se rinde en compañía de una defensa, el indiciado presionado por el fiscal, quien le manifiesta al indiciado que si no rinde un interrogatorio, inmediatamente lo imputa y le solicita medidas de aseguramiento, entre otras malas prácticas de la Fiscalía General de la Nación, con violación a la integridad física o psíquica, entre otras, como cuando, por ejemplo, al indiciado se le amarra, se le incrustan agujas en las uñas, se le golpea, se le asfixia, se le maltrata para efectos de obtener una declaración. Esto es, que son pruebas violatorias de las garantías fundamentales de los estados democráticos entre los cuales se cuenta, pues, nuestro país. Bien, ese es el concepto de prueba ilícita, aquella violatoria de garantías inherentes al ser humano. La prueba ilegal, por su parte, es una prueba obtenida con violación también de garantías fundamentales, pero en este caso de una garantía específica, y es el debido proceso probatorio. Esto es, el debido proceso de recaudo, el debido proceso de custodia, el debido proceso de aducción o aporte de la prueba al procedimiento. Haciendo una claridad que hace la Corte Suprema de Justicia, y es que hay pruebas que son ilegales y hay algunas pruebas que presentan unas irregularidades en el debido proceso de recolección, de custodia, de presentación a juicio, que son irregularidades trascendentes, caso en el cual se puede inferir que la prueba es ilegal y se debe aplicar la cláusula de exclusión.
Y hay otras circunstancias donde las irregularidades que se presentan frente a la prueba son irregularidades intrascendentes. Esto es, que no impactan de fondo el debido proceso probatorio y que por tal razón no ameritan la exclusión probatoria. En ese caso concreto, la trascendencia o intrascendencia de la irregularidad procesal en punto de la obtención, en punto de la custodia, de la aportación de la prueba al proceso penal, la realizará el juez. El juez es quien deberá establecer el mayor grado o menor grado de intensidad, de relevancia de la irregularidad para efectos de establecer si excluye o no excluye la prueba ilegal. Entonces, para mí es importantísimo que en el curso de capacitación quede completamente claro que una prueba ilegal es una prueba obtenida, recaudada, custodiada, aportada al procedimiento penal, depurada dentro del procedimiento penal, con violación del debido proceso probatorio. ¿Y dónde está el debido proceso probatorio? Pues en la ley 906, que nos dice cómo se recolecta, cómo se custodia, cómo se aporta, cómo se depura y cómo se valora una prueba. O sea, si ustedes quieren saber cuál es el debido proceso de recaudo y de aportación de una prueba testimonial al procedimiento penal, pues lean el capítulo de pruebas testimoniales. Lo mismo deben hacer con el capítulo de la prueba pericial, con el capítulo de la inspección judicial, con el capítulo de la prueba documental, etcétera. Ahí les dice la norma cuál es el debido proceso de recaudo, custodia, aportación, depuración y valoración de la prueba. Cuando se viola ese procedimiento establecido en la norma, pues ese procedimiento impactará entonces en la legalidad de la prueba y la prueba se reputará ilegal. Cuando se produce una violación de cualquier otra garantía de naturaleza constitucional y fundamental, además del procesado o de los intervinientes, puede ser también de la víctima, en este caso la prueba ya no será ilegal, sino ilícita. Entonces ese es un análisis que uno tiene que hacer. Esto no quiere decir que la ilegalidad y la ilicitud se excluyan. Hay pruebas que son ilícitas que consecuencialmente son ilegales. Desde luego, una declaración obtenida mediante tortura es una prueba obtenida con violación del derecho fundamental a la integridad física del torturado, a la integridad psíquica del torturado. Pero además es una prueba ilegal. ¿Por qué es una prueba ilegal? Pues porque dentro de ningún manual de procedimientos, dentro de ningún protocolo, dentro de ningún reglamento, dentro de la ley 906, no está permitido recaudar pruebas mediante tortura. Entonces, una prueba de esa naturaleza comparte la doble circunstancia de ilicitud e ilegalidad. Bien, ¿cuáles son las consecuencias puntuales de la aportación o de la recolección de una prueba ilícita y de una prueba ilegal? En ambos casos, tanto para la prueba ilícita como para la prueba ilegal, tal como lo dice la Corte Suprema de Justicia en esa sentencia 31500 del 14 de septiembre del año 2009, se debe aplicar la cláusula de exclusión. Entonces, no solamente se deben excluir las pruebas ilícitas e ilegales, sino además las pruebas subyacentes, las pruebas que se derivan o que comparten el mismo foco de ilicitud con la prueba original. A eso se le llama teoría del fruto del árbol envenenado, que la veremos ahorita en la siguiente diapositiva. Entonces, pensemos en un caso de la vida real, de la vida práctica, específicamente un proceso que llevamos a través del grupo de investigaciones especializado, donde se presentó un delito de naturaleza sexual. Y la víctima fue llevada a una institución
prestadora del servicio de salud, donde se activaron los protocolos de violencia sexual establecidos pues por la ley y establecidos pues por las secretarías de salud, entre otras, digamos, entidades que también emiten reglamentos al respecto. Y al activarse ese protocolo de violencia sexual, el cuerpo médico, en compañía del CTI, tenía el deber de realizar la recolección de las muestras biológicas. Esto es, pues, de todos los fluidos, la saliva, el semen, sangre, no sé, pelos, digamos, todo ese material genético que quedaba específicamente en la corporalidad de la víctima. Pues eso porque eso hace parte del protocolo de atención a víctimas de violencia sexual. Pero ese procedimiento de obtención de esos fluidos, pues es un procedimiento, o de esas sustancias químicas, de esas sustancias biológicas, es un procedimiento que tiene un impacto puntual en los derechos fundamentales de la víctima. La víctima puede decidir entre permitir que se recolecten esos fluidos o no, porque además esos fluidos se recolectan esencialmente cuando hay circunstancias de acceso carnal en las cavidades corporales de la víctima, en la cavidad vaginal, en la cavidad anal, en la cavidad bucal, en cualquier cavidad de la víctima. Y desde luego para ello, los protocolos establecen que se debe obtener el consentimiento informado de la víctima, luego de haberle explicado el para qué se va a realizar ese procedimiento, cuáles son los procedimientos que se le van a realizar, cuáles son las consecuencias puntuales de ese procedimiento y cuál es el impacto de ese procedimiento en su integridad física, en su integridad psíquica. Eso implica entonces que los médicos, que los miembros del CTI, pues no pueden tomar estas muestras si la víctima no lo permite. El caso que nosotros llevamos en el equipo de trabajo, con la colaboración del grupo de investigaciones especializado, nos permitió establecer que en esa circunstancia puntual, a la víctima se le tomaron las muestras sacadas de sus cavidades corporales, con hisopos, con espéculos, con dolor, con maltrato inclusive de la víctima, sin solicitarle su consentimiento informado, sin pedirle permiso a la víctima. Se cometió un error de procedimiento que me pareció, además de irrisorio, grotesco. Le pidieron el consentimiento a la hermana de la víctima, siendo la víctima una persona mayor de edad, capaz de decidir sobre quién accede a su corporalidad física. Pues esto además, porque estamos hablando de una víctima de violencia sexual, donde la recolección de estas evidencias no solamente fue al margen del consentimiento de la víctima, que es un derecho fundamental de la víctima, sino que además produjo un fenómeno de revictimización. Pues en ese caso concreto se tomaron esas muestras, se embalaron esas muestras, se siguió el protocolo de cadena de custodia de esas muestras y se pusieron a disposición del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Más específicamente, a disposición del Laboratorio de Biología Forense, el cual emitió un dictamen pericial forense sobre la naturaleza de los fluidos recolectados. Ese dictamen de biología forense dijo que esos fluidos eran semen que posteriormente asociaron a los acusados, digamos, a uno de los acusados, digamos, con el ADN de uno de los acusados dentro del proceso. Ese laboratorio de biología forense, al rendir ese concepto, remitió la muestra y el informe de biología forense a otro laboratorio de medicina legal, que es el laboratorio de genética forense, donde se realizó una comparación genética entre el ADN del fluido encontrado en la corporalidad de la víctima y el ADN
de uno de los acusados quien autorizó la toma de las muestras para efectos de la comparación respectiva. Y se emitió, en ese caso, un dictamen de genética forense donde se estableció la uniprocedencia entre la muestra y el ADN del acusado. Bien, ¿qué ocurrió en concreto? Pues en ese caso concreto se decretó no solamente la exclusión, o sea, se decretó, no, perdón, se valoró, se profundizó por parte de la defensa en la exclusión probatoria, no solo de los informes de recolección de las muestras, no solo del informe de biología forense, sino que también del informe de genética forense. Estos últimos dos como pruebas subyacentes de la muestra inicial. ¿Por qué? Por ilicitud de la prueba, en tanto que al momento de su obtención se violó la garantía de la intimidad y la dignidad humana de la víctima, y además por ilegalidad, porque se violaron las reglas establecidas en el artículo 250 de la ley 906 para la obtención de la muestra biológica en la corporalidad de la víctima de violencia sexual. Entre otras normatividades, reglamentos y protocolos para la recolección de este tipo de evidencia. Entonces, la consecuencia de la cláusula de exclusión es que permite no solamente excluir e impide valorar la prueba ilícita, sino las pruebas subyacentes. Esto es, las pruebas que se derivan y comparten el mismo foco de ilicitud con la prueba ilícita o ilegal. La prueba ilícita e ilegal, además, puede producir una consecuencia frente al proceso. Cuando se detecta que la Fiscalía General de la Nación intentó presentar una prueba ilícita al procedimiento, en castigo, en consecuencia, la ley y la jurisprudencia han reconocido que se debe decretar la nulidad de todo el procedimiento, cuando el foco de ilicitud de la prueba ha sido la tortura, la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada, la nulidad de todo el procedimiento. Esto es, el procedimiento se devuelve hasta antes de la imputación, se devuelve a la etapa de indagación preliminar. La norma le castiga un chistecito de esa naturaleza a la Fiscalía. En el caso que nosotros les contamos, en ese caso se decretó la nulidad de todo el procedimiento, incluyendo la imputación. Cuando la prueba no es, digamos, sino ilegal, o sea, solamente ilegal, pues se produce el fenómeno de nulidad del acto procesal donde se depura la prueba. Es más, el juez puede ordenar la exclusión. Si no ordena la exclusión y la practica, pues esa prueba también se debe excluir, pero además el acto de práctica es un acto eminentemente nulo con relación a la prueba ilegal. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es el momento específico en que las partes pueden solicitar la aplicación de la cláusula de exclusión en materia de procedimiento penal? Lo que debo decirles es que la exclusión de la prueba es un acto que el juez puede decretar de manera oficiosa cuando el juez de conocimiento detecta la ilegalidad o la ilicitud en el procedimiento de aportación de la prueba. Un acto inclusive oficioso. Pues imagínense ustedes cómo sería un aparato judicial donde el juez tenga el deber de hacer caso omiso, hacerse el de las gafas con las pruebas ilícitas e ilegales.
Esto entonces implica que la ilicitud de una prueba se puede alegar en audiencias preliminares, por ejemplo, en audiencia de imposición de medida de aseguramiento, cuando la defensa observa, por ejemplo, que las interceptaciones que está revelando la fiscalía son interceptaciones obtenidas con violación del debido, perdón, del derecho fundamental a la intimidad, a la no autoincriminación. Entonces, en audiencias preliminares se puede alegar la ilicitud eh, de una prueba. En la etapa de la audiencia preparatoria se puede solicitar la exclusión de una prueba, pues comprobando la ilicitud de la misma. Y desde luego, en juicio oral, las partes pueden solicitar la exclusión de la prueba como consecuencia de su ilicitud. Pero en segunda instancia e inclusive en casación se puede declarar la ilicitud e ilegalidad de las pruebas y aplicar la consecuencia jurídica que acabamos nosotros de mencionar. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor, para hablar de ya propiamente la teoría del fruto del árbol envenenado. Esa teoría es una teoría según la cual toda prueba subyacente o derivada de una prueba ilegal o ilícita debe ser excluida del proceso y se prohíbe expresamente su valoración, salvo que exista alguna circunstancia excepcional, como la fuente independiente, el vínculo atenuado o el descubrimiento inevitable. Esas son las circunstancias que excepcionalmente permiten recibir en juicio una prueba relacionada con una prueba ilegal o con una prueba ilícita. La fuente independiente, el vínculo atenuado o el descubrimiento inevitable. La fuente independiente técnicamente hace referencia al foco de ilicitud de la prueba subyacente y busca establecer si la prueba subyacente, esto es, la prueba derivada, el fruto del árbol envenenado, comparte el mismo foco de ilicitud de la prueba original. Esa teoría del fruto del árbol envenenado implica que no solamente el árbol que está envenenado no se puede consumir, sino que tampoco se pueden consumir las manzanas que saca el árbol envenenado o las frutas que saca el árbol envenenado. Eso mismo pasa con las pruebas. La prueba original es el árbol como tal. La prueba subyacente es la fruta. La pregunta que se hace el juez es si puede recibir la fruta como material probatorio susceptible de valoración. Si la fuente de la cual se derivó la fruta es independiente, puede eventualmente recibir la prueba para la respectiva valoración. Pero si comparte el mismo foco de ilicitud, como en el caso que nosotros presentábamos ahorita, donde el informe de genética forense es el producto del informe de biología forense, que es a la vez el producto de la evidencia biológica recolectada en la corporalidad de la víctima con violación del derecho fundamental de la víctima a la intimidad y a la no revictimización. Pues en ese caso, ese foco de licitud compartido entre la evidencia genética y los peritazgos posteriores implican que no existe fuente independiente y por lo tanto traen como consecuencia que los dictámenes periciales producidos por la o producidos tomando como insumo la evidencia biológica, pues deben ser a su vez excluidos. Comparten el mismo foco de ilicitud. Hay algunas circunstancias en las cuales el vínculo que existe entre el fruto del árbol envenenado y el árbol envenenado
es un vínculo débil, es un vínculo endeble. El vínculo atenuado, entonces, es un concepto que se utiliza para establecer si se excluye la prueba subyacente y que se edifica por contraposición a ese vínculo objetivamente estrecho y relevante. En el caso que nosotros mencionamos, el vínculo que existe entre el dictamen de genética forense, el dictamen de biología forense y la evidencia tomada en la corporalidad de la víctima con violación de su derecho fundamental a la intimidad y a la no revictimización, pues es un vínculo estrecho, es un vínculo relevante, porque los dictámenes periciales posteriores no pudieron haber sido producidos sino como consecuencia de la utilización de la evidencia biológica obtenida con violación de garantías constitucionales de la víctima. Aquí no podemos decir en ese caso que existe un vínculo irrelevante, un vínculo intrascendente, un vínculo endeble, digamos, poco claro, poco prístino, ¿no? No podemos mencionar eso. ¿Quién valora esa situación puntual? Pues esa situación la valora el juez. Quien pondera si el vínculo es estrecho o el vínculo es atenuado es el juez para efectos de la admisión de la prueba o para efectos de su exclusión. Bien, el descubrimiento inevitable es otra excepción a la exclusión del fruto del árbol envenenado, que implica que cuando ese fruto del árbol envenenado esa prueba subyacente, de todas formas iba a ser descubierta por parte de la fiscalía o por parte de la defensa, aclarando que el descubrimiento al que me refiero no es al descubrimiento probatorio como tal, sino al hallazgo de la prueba, pues en ese caso concreto no se puede aplicar la cláusula de exclusión a la prueba subyacente. No se puede aplicar la cláusula de exclusión a la prueba subyacente porque de todas formas la prueba subyacente iba a ser encontrada por el ente fiscal o por la defensa. Repito, son circunstancias que tiene que valorar el juez y que tienen que argumentar las partes en los momentos procesales específicos. Estos conceptos de fuente independiente, vínculo atenuado y descubrimiento inevitable se utilizan por el artículo 455 de la Ley 906 del año 2004 como criterios valorativos en el juez a efectos de decretar la nulidad del procedimiento tras la realización y aportación de un proceso probatorio indebido con fundamento en pruebas ilícitas o con fundamento en pruebas ilegales. El origen de esos conceptos de fuente independiente, vínculo atenuado y descubrimiento inevitable es la teoría del derecho procesal penal anglosajona. O sea, esto no es una teoría traída o, digamos, nacida en nuestro ordenamiento jurídico, sino es el producto del procedimiento penal anglosajón. Bueno. Entonces, hasta el momento, lo que nosotros hemos venido diciendo con relación a la audiencia preparatoria es que uno hace un análisis concreto de 3 circunstancias puntuales dentro de la audiencia preparatoria. Perdón, de 4 circunstancias puntuales. La primera circunstancia puntual es si la prueba es admisible cuando reúne todas las condiciones de admisibilidad y a su vez es una prueba lícita y goza de plena legalidad. Pero también pueden producirse unas circunstancias dentro de la audiencia preparatoria que están relacionadas con con el rechazo, con la inadmisión o con la exclusión de la prueba. Recuerden ustedes que el rechazo de la prueba es la consecuencia directa de la falta de descubrimiento probatorio. Recuerden a su vez
que la inadmisión de la prueba es la consecuencia directa del incumplimiento de las condiciones de admisibilidad de la prueba, entre las cuales encontramos la sustentación de la pertinencia, la conducencia y la utilidad, además de la forma de introducción de la prueba y la razonabilidad. Pero también recuerden, para finalizar esta sesión de nuestra capacitación, que la exclusión de la prueba como término técnico deviene no por falta de descubrimiento, no por falta de pertinencia, conducencia, utilidad, razonabilidad de la prueba, sino deviene de la ilegalidad o de la ilicitud de la prueba original o de las pruebas subyacentes en conexión con la prueba original, cuando no tienen una fuente independiente, cuando no existe un vínculo atenuado y cuando no se produce el fenómeno del descubrimiento inevitable. Bien, esto entonces que nosotros acabamos de mencionar también nos permite cerrar este ciclo de capacitación relacionado con la audiencia preparatoria. El trámite de la audiencia preparatoria pues es un trámite que ustedes encuentran en la ley 906, donde el juez instala la audiencia preparatoria, el juez le pregunta nuevamente al procesado si acepta o no acepta cargos, caso en el cual la aceptación de cargos en audiencia preparatoria reportará un beneficio punitivo de la tercera parte de la pena a imponer, y el juez le concede la palabra a la defensa para que realice las observaciones al descubrimiento probatorio, etapa donde la defensa puede manifestarle al juez si el descubrimiento probatorio fue completo, fue incompleto, fue ordenado, fue desordenado y qué garantías fundamentales violó la Fiscalía con el descubrimiento probatorio en esas circunstancias puntuales. En la audiencia preparatoria, la defensa descubre todo su arsenal probatorio, debe hacer el descubrimiento y la entrega del descubrimiento probatorio a la Fiscalía. La Fiscalía también realizará, desde luego, unas observaciones a ese descubrimiento probatorio. Y una vez se surte ese descubrimiento probatorio y las observaciones al descubrimiento probatorio, las partes entran a solicitar pruebas, iniciando por la Fiscalía, quien realizará sus solicitudes probatorias, solicitudes de las cuales se correrá traslado a la defensa, para efectos de que la defensa se oponga a el decreto de pruebas de la Fiscalía, solicitando el rechazo por falta de descubrimiento, solicitando la inadmisión por falta de reglas de admisibilidad de la prueba o solicitando la exclusión por ilicitud o ilegalidad de la prueba. Y luego de las observaciones a la solicitud probatoria que realiza la defensa entra a hacer sus solicitudes probatorias teniendo que acreditar todas las reglas de admisibilidad de la prueba y además la legalidad y la ilicitud de la prueba. Una vez agotada esa fase puntual, la Fiscalía se pronuncia sobre la solicitud probatoria de la Fiscalía y luego de que se producen esos pronunciamientos mutuos entre las partes del proceso penal, salvo que el Ministerio Público desee solicitar pruebas con carácter excepcional, como lo veíamos el día de ayer, lo cual en mi concepto es abiertamente inconstitucional. O, bueno, digamos, la Constitución lo permite, pero es abiertamente contrario al bloque de convencionalidad, es decir, contrario a la relación que existe entre el sistema constitucional y el sistema internacional de derechos humanos. Luego de que se surten esas solicitudes probatorias y las observaciones a esas solicitudes probatorias, el juez entra a emitir un auto interlocutorio, susceptible del recurso de apelación, perdón, susceptible del recurso de reposición y en subsidio de apelación, a través del cual el juez decreta las pruebas o el juez rechaza o el juez inadmite o el juez excluye pruebas. El auto que decreta pruebas es susceptible del recurso de reposición solamente. El auto que decreta pruebas o el decreto de una prueba es susceptible del recurso de reposición. En cambio, cuando el juez en la providencia se pronuncia
decretando el rechazo, decretando la inadmisión o decretando la exclusión en audiencia preparatoria, esa providencia es susceptible del recurso de reposición y en subsidio de apelación ante el superior jerárquico del juez de conocimiento. En firme el auto que decreta pruebas, el juez procederá a fijar fecha y hora para la iniciación de la audiencia de juicio oral. A partir de la sesión entrante, hablaremos entonces del procedimiento que se desarrolla en juicio oral. Queridos amigos, les agradezco su atención a lo largo de esta semana. Espero hayan comprendido pues, los conceptos que compartimos el día de hoy. Mi gratitud total por su asistencia a estas charlas, por su paciencia, por su constancia y pues les extiendo un abrazo fraterno y les deseo un fin de semana bastante agradable y fructífero. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos por el tiempo y la gran acogida que han tenido estas capacitaciones en nuestra plataforma Zoom. Los invitamos a presenciarlas en directo registrándose en el formulario de la descripción y estar atentos a sus correos y teléfonos para ser notificados de las sesiones en vivo. Los invito a suscribirse en nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales que estarán en la descripción de este video. Un abrazo virtual y nos vemos en una próxima oportunidad.